¿cómo están todos? Espero que increíble. Yo estoy súper feliz porque estoy estrenando un nuevo micrófono. Entonces esto va a hacer que mis audios estén de mayor calidad para ustedes. Y la verdad me pone muy contenta. Y además porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan en toda la existencia y que me ha llevado mucho tiempo poderlo crear. Este audio porque no sabía cómo organizarlo, no sabía cómo hablarlo, estaba así toda, Dios mío, es demasiada información. Entonces he decidido que voy a hacer varios tomos y bueno, este tema es la alquimia y lo denomino el resurgimiento de la ciencia alquímica y es la introducción. Ahorita vamos a hablar un poco de las bases de la alquimia, vamos a platicar un poco de esta percepción que se tiene, que es un poco pues ignorante, ¿no? Esta idea de que la alquimia es solamente algo de convertir el plomo en oro. Y esto ha generado pues que mucha gente tenga una idea, una percepción bastante negativa de la alquimia, creen que es algo que es una pseudociencia y pierden como toda la información que había detrás, que me parece que es muy relevante y que creo que es una ciencia que deberíamos de retomar como humanidad y comenzarla a integrar a nuestra forma de percibir el universo. O sea, no lo sé si en algún momento incluso tengamos clases de alquimia, sería súper increíble, pero bueno, creo que es una ciencia realmente interesante. Antes que nada, quiero decirles que la alquimia efectivamente es una ciencia, pero es una ciencia, a diferencia de la ciencia que actualmente pues conocemos, ¿no? Todos, es una ciencia integrada. Esto significa que es una ciencia que integra ambas percepciones, o sea, una percepción física y la percepción que no puede explicar, o sea, una objetivo y subjetivo, se podría decir. Esas percepciones las junta y encuentra pues el objeto de estudio, ¿no? Porque de alguna forma los alquimistas sabían que no podíamos separar al objeto de lo que estaba observando, que es algo que ahorita está saliendo con la física cuántica hasta ahora, esta parte de la física que está permitiendo de alguna forma integrar estos dos polos que en algún punto estaban totalmente separados, ¿no? Entonces, un poco es las ciencias que desde mi punto de vista van a comenzar a aparecer, son ciencias integradas, donde vamos a buscar tanto el objeto desde un punto de vista objetivo, o sea, vamos a estudiar el objeto desde un punto de vista objetivo, físico, y después vamos a estudiar también el objeto desde un punto de vista espiritual, ¿no? Subjetivo, que esté separado totalmente de algo físico como tal. Es muy interesante, creo que realmente es una ciencia bastante, no sé, fuerte y se denomina como tal la ciencia de la transformación, porque lo que ellos estudian es la transformación. Los alquimistas estudian la transformación y estudian los procesos que generan esa transformación. Es muy interesante eso. Imagínense que pues lo que se dieron cuenta la gente que empezó a estudiar esto es que este universo estaba mutando todo el tiempo, ¿no? Pero que había de alguna forma un conflicto entre las dos partes que el objeto, o sea, el sujeto más bien sentía, ¿no? Entonces el sujeto sabía que existía un mundo que no podía explicar y sabía que existía un mundo tangible que era explicable. Y entonces se dio cuenta que estaba en medio de dos mundos. Era como una especie de puente, ¿no? Entre un mundo físico y un mundo espiritual. Entonces dijo, oh Dios mío, imagínense qué conflicto. Este conflicto es un conflicto que tenemos todos los humanos. Es el conflicto que vivimos todos, pero no somos conscientes de ese conflicto. Es el hecho de que uno tiene una idea de las cosas y cuando las ve en la materia, o sea, cuando las ve materializadas, entra en un conflicto porque dice, es que no, yo me lo imaginaba diferente. No, yo pensé que el amor era de una forma, yo pensé que la amistad era de una forma. Y es que en realidad queremos unir esos dos mundos. Y lo que ha pasado es que los hemos segregado, o sea, hemos dicho, no, 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 el amor tiene que ser así, ¿no? Y en nuestra idea, que está en un mundo espiritual, que es un mundo de alguna forma que se basa en cosas perfectas, inmutables, ¿no? En situaciones que no cambian, en situaciones que no se transforman, pues obviamente esa idea es perfecta. Pero en un mundo que está hecho de materia y que esa materia está en constante transformación, en constante movimiento para poder existir, pues entra en conflicto, entrar en meter una idea tan estable, ¿no? Tan inmutable a un mundo mutable, ¿no? Y nosotros estamos ahí, ¿no? O sea, tenemos un cuerpo, pero a la vez tenemos un espíritu y estamos en esta lucha constante de decir, bueno, ¿cuál, no? Y lo que busca la alquimia es integrar. Integremos los dos mundos, ¿no? Entonces, si ustedes han visto la estrella de David, es una estrella o sea, muy famosa de alguna manera, significa esto, ¿no? Es el espíritu que baja y la materia que asciende.
o sea, que sube, ¿no? hacia lo espiritual. Y esto es el hombre. Entonces el hombre se convirtió en el ícono de la alquimia. Entonces los alquimistas buscaban qué generaba esta transformación, cuáles eran esos procesos que creaban la gran obra, ¿no? O sea, ellos decían, ok, hay una gran obra, y esta gran obra, ¿cómo se crea, no? Y entonces encontraron unos ciertos hitos, o bueno, sucesos, se puede decir pasitos, o sea, pasos, que se repetían una y otra vez en diferentes grados. Esto implicaba que, por ejemplo, no era un ciclo como tal, sino era una espiral cíclica, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que nuestra transformación, por ejemplo, puede haber algo que sea muy parecido que nos esté pasando ahora que nos pasó hace 3 años o 4 años, pero obviamente nuestro nivel, nuestra vibración y todo aquello que aprendimos de esos hace 4 años, pues ya no va a ser lo mismo, ¿no? Hoy somos otra persona, entonces lo afrontamos desde otro punto de vista. Es un proceso de transformación, pero ya estamos en otro lugar, ¿no? Y ellos se dan cuenta de esto. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es como pongan un vaso de agua, ¿no? Entonces vamos a suponer que tú agarras agua de un charco y la pones ahí cerca de ti o bueno, en la cocina, lo que sea. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero pues lo ves todo negro, ¿no? Todo oscuro, dices, híjoles, no le encuentro forma, no le encuentro nada, ¿no? Esto le llamaban el proceso, era conocido como negredo. El negredo era como que todo estaba oscuro y se empezaba a purificar, ¿ok? Estos procesos no son procesos, es muy interesante esto, son procesos. Entonces, por ende, aunque sean pasos, no es que sean estáticos, porque nada en esto es estático. Imagínenselo en constante movimiento. Entonces, este proceso de purificación, el negredo, estaba sucediendo, ¿no? Entonces todas esas basuritas, toda esa tierra se iba como yendo para abajo, poco a poco, poco a poco. Tú lo dejabas, vamos a imaginar que lo dejabas 3, 4 días y cuando volteabas decías, órale, ya está separada el agua de la tierra, ¿no? Entonces ya veías a la tierra abajo y se veía el agua transparente, ¿no? Y decías, no puede ser, hace 3 días, o hace 2 días, o hace unas horas, ¿no? Era de una forma y ahora es de otra. Ese proceso se le llamaba albedo. El albedo era conocido como la luz en la oscuridad, era este proceso de paz, este proceso de pacificación, o sea, se ponía todo como en calma, ¿no? O sea, en una paz, y era ver la luz en la oscuridad. Entonces, una vez que ya pasaba este proceso de paz, tú lo dejabas, te ibas a hacer tus cosas, regresabas 3 días después y decías, ay caray, ¿qué pasó? Se hizo amarillo. Y de verdad, o sea, sí pasa eso, yo lo he hecho y de verdad sí pasa. Y dices, ¿por qué el agua se hizo amarilla? No tiene sentido. Este proceso se le llamaba el citrinitas. Así se conocía como citrinitas y era el espíritu se manifiesta sin dualidad. O sea, ya no hay negro o blanco. Se puede decir que se manifiesta desde un punto donde se empieza a fusionar, ¿no? Entonces tú dices, órale, qué loco, ¿cómo puede pasar esto? Te vas, dejas ahí tu vasito, te vale, ¿no? Sigues tus cosas y de repente cuando volteas 3 días después resulta que empiezan a haber microorganismos, ¿no? Empiezan a haber pequeñas viborillas, ¿no? Pequeñas cosas, como bichos que están ahí que tú dices, pero es que no puede ser, o sea, era agua sucia que agarré de un charco. Bueno, esto era conocido como rubedo, que era la fusión, la realización de la gran obra. Entonces vean qué maravilloso es esto, porque esto se repetía en todos lados, o sea, se repite de hecho en todos los procesos del universo. De hecho, ellos tenían, estos 4 pasos son los pasos que pues más van a encontrar en los libros, en lugares así, pero se habla que tenían, o sea, una cantidad enorme de pasos por cada una de las vibraciones. Entonces, por ejemplo, pasabas del nigredo, se podría denominar también calcinación, que también se podía denominar putrefacción, que también, o sea, ya en otro grado, ¿no? En otro grado era fermentación y así iba elevándose, ¿no? El albedo era solución, que en otro grado era congelación, que en otro lado era exaltación. El citrinitas era separación, que en otro lado era sublimación, anosivación, perdón, y en el otro exaltación y así iba, ¿no? Entonces era una cosa que tú decías, bueno, wow, ya tenían como más o menos qué onda, qué era lo que estaba pasando y buscaban como esos en toda la existencia. Porque digamos que este proceso no es un proceso que solo pasa a nivel físico, que esto es lo interesante de la alquimia. La alquimia, al ser una ciencia integrada, busca el proceso en todos los procesos, ¿no? Entonces, esto hace que ese proceso que está pasando a nivel físico en tu agua, en tu vasito de agua, también está pasando a nivel espiritual en tu corazón,
también está pasando cuando muere una persona, también está pasando cuando tienes una pérdida o un triunfo muy grande, o está pasando algo, o te pasó algo que te fusionó, o sea, te transformó completamente, te rompió y te convertiste en otra persona. Ese proceso tuvo que haber pasado. Y también está pasando en tus células, está pasando en los microorganismos que te rodean, en el aire, en la tierra, en el sistema solar, en el universo, en la galaxia. Entonces, realmente era una ciencia fascinante y se basaba simplemente en observar el universo. O sea, dense cuenta, observar el universo, yo diría con humildad, sin pensar que tú sabes las respuestas, sin buscar una respuesta en específico, porque pasa mucho eso en la ciencia actual, que se busca un resultado, ¿no? O sea, se buscan las pruebas para lograr un resultado específico, ¿no? O sea, voy a generar como este método para generar este resultado. Y en la alquimia era al revés, o sea, era decir, yo no tengo nada, voy a observar el universo y voy a empezar a entenderlo desde la humildad de saber que yo no sé nada. Y eso imagínense qué hermoso es. Entonces, bueno, para esto, obviamente para los alquimistas estamos hablando que el espíritu y la materia eran divinos. No había una separación, no decíamos espiritual es divinidad y materia no, qué horror, qué terrible. No, no, no. Lo espiritual y lo material era divino. El espíritu y la materia eran divinos y pertenecían a lo mismo. Entonces era la gran diosa y el gran dios. Entonces, imagínense el conflicto, obviamente, en la época de la Inquisición. Y bueno, pues voy un poquito a los datos duros de la historia, ¿no? Tenemos que, obviamente, la alquimia, pues es una ciencia que se cree que existió desde Mesopotamia. Se sabe que existió en Egipto. De ahí, pues se sabe que pasó a varios lugares. Pasó a Persia, estuvo en la India, estuvo en China. Había alquimia en Grecia, había alquimia en Roma, en el Imperio Romano, en el Imperio Islámico, y después pues llega la Europa del medioevo, ¿no? O sea, digamos que la alquimia fue una ciencia que se estudió durante muchísimos siglos, desde muchas percepciones y desde muchos lugares distintos, lo cual me parece increíble, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han leído un libro que se llama Cerebro de Broca, de Carl Sagan, y que habla un poco eso, ¿no? De la necesidad del humano de encontrar cierta cierto hilo conductor, ¿no? Y de cómo lo va encontrando y cómo va hallando las mismas respuestas a pesar de estar en diferentes civilizaciones. Y bueno, pues hoy podríamos decir que tiene que ver con que somos uno, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema para otra conversación. El punto es que cuando llega a Europa empieza a sufrir, o sea, bueno, cuando llega a una época más moderna, empieza a sufrir bastante porque en el siglo XIV, digamos que Europa estaba en uno de sus peores momentos, o sea, tenía hambrunas, tenía peste, tenía de todo, ¿no? Le estaba pasando todo en el universo, guerra. Y entonces, pues, obviamente, como solución dijeron, no, es que los demonios están sueltos, hay que matarlos porque Dios está enojado. Y lo que generaron fue la Inquisición. Crearon la Inquisición como tal. Y bueno, pues eso es lo que ya conocemos hoy en día, que es algo terrible, que mataban pues a todo mundo que se saliera de lo que la iglesia decía. Esto aunado a que el Papa Juan XXII prohíbe a los alquimistas que no estuvieran dentro del régimen. O sea, aquellos que no estuvieran dentro de la iglesia, pues eran prácticamente herejes y los mataban, ¿no? Entonces imagínense todos esos científicos que al final terminan muriendo porque pues no eran monjes o eran mujeres o eran personas de ese tipo que tenían este interés científico por descubrir, que habían a lo mejor heredado libros, ¿no? Porque obviamente este conocimiento pues es un conocimiento de las élites, o en ese momento lo era, pues una persona que podía tener por lo menos comida, ¿no? O sea, que no se estaba preocupando por eso, porque una persona que se preocupa por eso pues no tiene tiempo para esto, ¿no? Entonces, pues de alguna forma se empieza a perder el conocimiento o lo que se empieza a hacer es encubrir. Se encubre, se queman varios libros, obviamente, y se generan muchos símbolos, muchos iconos, muchas cosas que fueran indescifrables en caso de que los agarraran, ¿no? Esto lo hace de hecho con un decreto que se llama el Spondent Pariter, que bueno, está en latín, no sé latín, pero bueno, esto lo hace todavía más hermético. Entonces no solo ya se convierte en algo de élite, sino ya se vuelve todavía más difícil de descubrir, se vuelve más complejo todavía
Y entonces empieza a ser a raíz de puros dibujos, ilustraciones, de iconos, de símbolos y también obviamente de palabras clave, ¿no? Por eso se va perdiendo tanto ese conocimiento hasta que se convierte en algo así como magia, ¿no? Y pues de alguna manera es interesante, ¿no? Cómo se va transformando, pues por lo mismo de la situación en la que estaba, ¿no? Y bueno, de hecho, o sea, utilizaban metáforas más que nada, ustedes lo van a ver si empiezan a meterse. Obviamente lo divino, pues también era lo que tenía que ver con el oro, ¿no? Lo que tenía que ver con todo eso que fuera como brillante, como del oro, como del sol, ¿no? Aquello que era, por ejemplo, el plomo, pues, o sea, convertir el plomo en oro significaba elevar, ¿no? Elevar la materia o las materias como tal, elevarla hacia el espíritu, o sea, convertir, trascenderla, ¿no? Convertirla en algo más, llevarlo a algo más. ¿Cómo lo vas a hacer? A través de ti, a través del hombre. O sea, el hombre y la mujer, o sea, somos seres humanos y los seres humanos son los que tienen la llave para transformar lo pesado, o sea, los materiales pesados en algo increíble, en la gran obra, ¿no? En algo que sea divino. Entonces no tenían tanto que ver con lo físico tal cual, o sea, no lo tomen tan literal, sino era una metáfora, ¿no? Cómo conviertes una existencia de placeres, de a lo mejor solamente del día a día, ¿no? De comer, de desayunar, de vivir, ¿no? A convertir en algo increíble, que puedas morir y decir, mi vida se la dedico a mis dioses, ¿no? Es algo muy fuerte, o sea, dense cuenta. Entonces, obviamente, pues ellos en este trip sabían que ellos eran divinos, porque ellos tenían esas dos partes, ¿no? Tenían tanto la divinidad de la madre, que era la materia, como la divinidad del padre, que era el espíritu. No estaban separados. Entonces, esta percepción de separación genera tanto dolor y tanto sufrimiento que es lo que actualmente vivimos. Pero en ese entonces, al saber que tú eras uno, pues tú decías, yo soy Dios. Y actualmente, de hecho, todavía mucha gente dice, no, es que no puedes decir que eres Dios. Claro que eres Dios, porque eres una célula de Dios. O sea, no eres Dios en su totalidad, pero eres una célula de Dios. Entonces también tus actos pueden contribuir o pueden dañar a Dios. De alguna forma, la divinidad. No lo ven como un Dios masculino o femenino, véanlo como divinidad, ¿no? Como tal. Entonces, les digo que son temas muy complejos. Pero un poco es eso, o sea, entender que tu existencia puede generar, o sea, puede ser un poema para las divinidades o puede ser algo terrible para las divinidades. O sea, puedes lastimar, ¿no? O sea, lo que se te ha dado. Entonces, realmente, pues será una cosa increíble, pero tú llegas en una Europa de la Inquisición a decir que tú eres Dios y bueno, pues obviamente terminabas ahorcado y te mataban y te quemaban, ¿no? Entonces era una cosa terrible. Entonces digamos que por eso se volvió tan hermética y por eso se creó tanta ignorancia y tanta literalidad y empezó a haber tantos conflictos para entender la alquimia, ¿no? Ojo, yo no digo que el plomo no se pueda convertir en oro. O sea, yo en mi corazón siento que sí se puede, claro, porque al final como es arriba es abajo. Entonces no hay conflicto con que se convierta el oro en plomo. Lo que vamos a estar estudiando más adelante es que ellos se dan cuenta que existen 4 elementos fundamentales en la existencia, que son el fuego, el aire, los estoy diciendo como de arriba para abajo, la tierra y el agua. ¿Ok? O sea, la base sería la tierra y el agua, y luego el aire y el fuego. Y estos elementos, pues son, imagínense, esta estrellita, que es el pentagrama, imagínense así como la estrellita, y bueno, son tus piernas, se puede decir, y tus brazos, ¿no? Un poco es el hombre. Y la materia divina, el espíritu, o sea, eso que es espiritual en toda la existencia, se puede decir que entra a través de la cabeza, de la mente del hombre, ¿no? Del hombre y de la mujer. Entonces, al final, lo que va a pasar es que hay una integración. Y lo que se dan cuenta es que para que exista esta transformación, para que haya esta rueda que esté girando, 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 bueno, digamos que los elementos pesados o los elementos materiales tienen que existir, pero lo que los va a mover es el elemento divino. Y esto lo convierte en algo increíble. O sea, dense cuenta de esto que es maravilloso. A veces pasa que en El Secreto, todos estamos acostumbrados a escuchar del Secreto, nos dicen mucho esta parte de tú imagínatelo y tenlo en tu mente. Y la verdad es que uno lo cree, ¿no? Y dice, sí, claro. Pero lo que no te das cuenta es que hay un elemento que tú no puedes elegir porque tú no sabes qué elemento es. Y ese es el elemento más importante y es el elemento espiritual. O sea, ese elemento que es de la divinidad
y no lo vean tan plano, ¿no? En la divinidad de lo físico y la divinidad de lo material, ese elemento es el elemento de la transformación. Entonces tú puedes escoger el escenario que tú quieras, puedes escoger tu coche del año, con tu mega casa, tu perro, tu novio, ¿sabes? Puedes escoger lo que tú quieras, se te va a dar. Pero el elemento de transformación, eso sí no lo puedes elegir tú, porque eso es lo que te va a mover, eso es lo que te va a convertir en la persona que tiene que convertirse, en la gran obra. Y entonces eso es increíble, porque es como, mucha gente dice, es que es el granito negro, ¿no? O sea, es como la piedrita en el arroz, así. Esa piedrita en el arroz es la que hace que exista una transformación en el ser humano. Entonces eso es lo maravilloso. O sea, sí, pediste tu trabajo, te llegó, estuvo increíble y ¡pum! Te tocó el jefe que es súper controlador, que te quiere controlar todo el tiempo, que está viendo con una varilla qué haces, qué no haces, que si estás no sé qué, y tú no lo puedes creer, o sea, estabas feliz y 3 meses después descubriste que es un maníaco, o sea, que te tiene así sobre la soga, ¿no? Y te está como carcomiendo su control. Y dices, ok, ¿por qué, no? Si tengo el trabajo que yo quería, el sueldo que yo quería, todo lo que yo quería, yo pedí, porque ese elemento, ese hermano que te tocó, se puede decir, es el hermano que te va a transformar. Y eso es lo más importante de toda tu existencia, la transformación que tú vives. ¿Para qué? Para convertirte en la gran obra. Y bueno, los vamos a dejar aquí, ya pasaron 20 y tantos minutos, entonces no quiero como marearlos más. Y bueno, pues los dejo aquí y el próximo audio probablemente yo creo que lo haga de las leyes en las que se basaba de alguna forma la alquimia o de las que se cree que se basaba. Y creo que es muy interesante porque les va a gustar. Voy a investigar mucho para darles algo muy padre. Me da mucha alegría que bueno, pueda hacer este audio. Obviamente gracias a Dios. Pero bueno, en fin. Pues les mando un gran abrazo, los quiero mucho y pues gracias por seguir el blog. De verdad, cualquier cosa que ustedes quieran, aquí estoy. Si necesitan como o que quieren que les explique algo en específico, por favor no duden en escribirlo. Díganme cualquier cosa, ¿vale? Aquí estoy. Igual pueden escribirme, ¿no? Igual no genero tanto esa conversación, pero ustedes tengan la libertad de decir lo que quieran o de pedirme cosas. O a lo mejor si me dicen, oye, mira, leí este libro, está muy raro, yo lo puedo leer y puedo ayudarles como desde mi percepción, qué es lo que yo creo, ¿no? De alguna forma de ese libro o qué es lo que he encontrado de ese tema. En fin, el punto es que sea algo para los dos y que los dos de alguna forma ganemos con este canal que la verdad me hace sentir muy feliz. Bueno, les mando un abrazo, gracias y los dejo. Bye.